¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a revisar los números, las historias que existen detrás de cada uno de ellos. Esto es Impacto Económico, que ya comienza a través de la señal de Telesur. Acompáñenos. La economía europea pierde 904 mil millones de euros anuales debido a la corrupción y el crimen organizado. El tema lo llevamos al análisis hoy en nuestra arista económica. China y Mongolia profundizan relaciones bilaterales en materia de cooperación y desarrollo dentro de la iniciativa conocida como la Franja y la Ruta. Y hablaremos también de la economía boliviana porque crecerá durante este año 2019 4.4%. Estamos hablando entonces de una décima más de la que estaba pronosticada por organismos especializados. En nuestra lista, el día de hoy, revisamos un informe reciente del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque ha revelado que aunque Bruselas busca cómo tapar los agujeros de las prácticas fiscales de grandes corporaciones, en especial de las corporaciones que van de la mano de la tecnología, lo cierto es que las arcas públicas se están desangrando y sucede también en otras áreas económicas. Vamos a revisar los números que respaldan esta realidad que le contamos hoy. El informe de los Verdes, titulado Los costes de la corrupción en la Unión Europea, indica que la corrupción y el crimen organizado cuestan a la Unión Europea un 4,8% de su Producto Interno Bruto cada año y que en total la economía europea pierde 904 mil millones de euros anuales. El informe revela que la crisis es más elevada que el informe anticorrupción de la Comisión Europea de 2014, que estimaba la sangría por las prácticas ilícitas en 120 mil millones. Esa diferencia se debe, entre otros motivos, a que el informe de los Verdes también hace un cálculo de las pérdidas en recaudación tributaria y en inversión extranjera que suponen los casos de corrupción. De manera desglosada, el estudio señala que Rumania es el país con una mayor proporción de corrupción respecto a su PIB. Esas prácticas ascienden a 38.600 millones de euros, el 15,6% de su economía. De hecho, el país ha vivido en el último año y medio varias manifestaciones contra los casos de corrupción y además la Comisión Europea ha advertido de que sus últimas reformas judiciales solo sirven para socavar la independencia judicial y la lucha contra la corrupción. Agrega también el informe que 11 países se hallan por encima del 10%, entre ellos Grecia, Italia o Hungría. España está en el centro de la tabla, pero esos 90 mil millones equivalen al 8% del PIB, casi el doble que en el conjunto de la Unión Europea. Holanda es el país con menos corrupción del bloque europeo. Pierde 4.400 millones de euros al año, lo cual supone el 0,76% de su PIB. Al final de la tabla están también Luxemburgo y Dinamarca con 2%, Reino Unido con 2,3% y Finlandia con 2,5%. Estos que presentamos son algunos de los datos que citamos a modo de preámbulo. Le propongo entonces que revisemos en detalle una investigación que ha dado a conocer el economista de CELAC, Guillermo Oglietti. Lo está presentando y allí intenta dar una respuesta a la siguiente pregunta que dejamos también a esta hora. ¿Será posible cuantificar económicamente la corrupción? Veamos sus opciones. Para Guillermo Oglietti, la corrupción es un verdadero agujero negro para las economías, pero poco dicen los indicadores que buscan medirla en base a la percepción de la población. Se trata de indicadores que tienen que ver más con la subjetividad que con un dato preciso de dólares perdidos por la corrupción. Incluso son indicadores que pueden manipularse fácilmente. El experto toma los resultados del informe de Transparency International para explicarlo. Aunque el estudio afirma que Suiza y Canadá tienen una valoración positiva para los encuestados, pues sus gobiernos no tienen fama de corrupción,
corruptos, que en Latinoamérica la economía que mejor se ubica en la lista de Chile y que Paraguay, en contraste, es una de las peores del ranking, Oglietti asegura que estos indicadores pueden estar mostrando solo una parte de la realidad, pues Suiza es un país que logró vivir de las finanzas gracias a transformarse en el paraíso fiscal de los ricos del mundo. Muchos de estos hombres de negocios y políticos hicieron su dinero en base a maniobras opacas en sus países. ¿Acaso esto no es corrupción? El economista agrega que otro elemento clave para ver la encuesta desde una perspectiva crítica es que tanto Chile como Paraguay, pese a estar en niveles muy distintos del ranking, presentan niveles de desigualdad de la riqueza de los más elevados de la región, lo que le lleva a preguntarse si en Chile la corrupción no es tan significativa como en Paraguay, ¿dónde están los recursos estatales? ¿Por qué sigue habiendo diferencias tan grandes entre los pobres y los ricos? Preguntas que sin dudas le llevan a concluir que con esta clase de estimaciones basadas en la percepción resulta difícil medir cuánto y cuáles son los efectos de largo plazo que genera la corrupción, ya que la percepción subjetiva de los que responden las encuestas no se basa en la experiencia personal ni es independiente de los medios formadores de opinión. Oglietti también hace referencia a un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo que busca relacionar el peor desempeño de las calificaciones soberanas de los bonos con una percepción mayor de la corrupción. El organismo asegura que estadísticamente no es posible conocer si la corrupción genera un alza del riesgo país o si el riesgo país provoca mayores niveles de corrupción. El análisis permite deducir que si hay percepción de corrupción, está justificado que los inversores del mundo le presten a tasas usurarias. Correlacionar ambas variables para Oglietti es una forma fácil de justificar a los grandes capitales financieros del mundo que realizan estrategias de inversión de cortísimo plazo sin tener en cuenta el resultado para la producción y el empleo de los países en los que realizan sus operaciones. Para el economista Guillermo Oglietti, la corrupción es un verdadero agujero negro para todas las economías mundiales, pero poco dicen los indicadores que buscan medirla en base a la percepción de la población. Se trata entonces de indicadores que tienen que ver más con el ámbito subjetivo que con un dato preciso que se pueda cuantificar en dólares que se han perdido por causa de la corrupción. Incluso son indicadores que pueden manipularse de manera muy fácil. También es una variable económica que suele estar ausente en la mayoría de análisis y estudios, pese a que es clave porque determina los resultados de otras variables económicas, así como lo es el modelo de desarrollo, igualmente los ganadores y perdedores de ciertas políticas públicas. Es una realidad que hemos querido presentar al día de hoy en nuestra arista económica. Momento de hacer una pausa. Usted se queda con nosotros, estaremos al volver revisando cómo es la iniciativa de la Franja y la Ruta y sobre todo cuánto esto aporta a países como lo son China y Mongolia. Se lo contamos en nuestra Economía 360 a la vuelta de la pausa. En Economía 360 miramos hacia China, país que sigue consolidando su cooperación con países del continente asiático. Tal es el caso de lo que ha sucedido en las últimas horas. El vicepresidente chino Wang Qishan estuvo reuniéndose durante la jornada este lunes con el ministro de Relaciones Exteriores de Mongolia, Damin Sotobatar, para así profundizar las relaciones bilaterales entre estos dos estados. Wang dijo que China está lista para trabajar con Mongolia y así implementar muy bien el consenso alcanzado por los dos jefes de Estado, mantener el impulso de los intercambios de alto nivel, promover de manera conjunta la iniciativa de la Franja y la Ruta, quiero decir. Asimismo, dijo que Beijing busca profundizar la cooperación pragmática en todas las áreas y fortalecer el desarrollo cultural y no cultural. Por su parte, el diplomático de Mongolia dijo que su país disfruta de relaciones sinceras y amistosas con China y que esperan promover las relaciones bilaterales a un nivel mucho más alto. En esa línea, recordó que el rápido desarrollo de China y la iniciativa de la Franja y la Ruta han traído oportunidades importantes para Mongolia, entre otros países de la región.
Hay otras realidades que revisamos a esta hora, también en 360. Durante su visita a la Feria Comercial de Hannover, la canciller de Alemania, Angela Merkel, pidió un impulso para ayudar a los jóvenes para que se adapten así a las cambiantes necesidades que se dan dentro del mercado laboral. ¿Por qué? Porque a su juicio verán una mayor necesidad de habilidades de datos sobre el sector laboral físico tradicional. Vamos a ver detalles. Las personas, por supuesto, seguirán teniendo un papel importante, pero necesitarán calificaciones diferentes. El trabajo físico está disminuyendo al mismo tiempo que la organización. El almacenamiento y el uso de los datos y la coordinación de producción y diseño ganarán mucha importancia. Y ahora necesitamos de nuestros jóvenes que obtengan el tipo correcto de calificaciones, y este es también el trabajo de la política. Revisamos otros tópicos. ONG ambientalista Greenpeace instaló durante la jornada de este lunes una maqueta gigante de un cerdo encerrado en una jaula frente a una sede del Parlamento Europeo. ¿Para qué? Estaban haciendo todas estas acciones para exigir a los eurodiputados de la Comisión de Agricultura que voten en contra de la ganadería industrial en la nueva política agraria común. Una comisión parlamentaria que tendrá a su responsabilidad la votación este martes en torno a la PAC para el periodo 2021-2027, que prevé, entre otras novedades, la elaboración de planes nacionales estratégicos, los cuales tendrán que contar con la aprobación de la Comisión Europea. El director de la política agraria de la Unión Europea en Greenpeace, Marco Contiero, estuvo explicando que esa votación de los eurodiputados es de la comisión parlamentaria y tienen una decisión que adoptar o, de lo contrario, ponerse del lado de las granjas industriales o apoyar a las granjas familiares. Esa sería la disyuntiva. Contiero pidió a este grupo de eurodiputados que dejen de usar el dinero público para financiar las granjas industriales, porque en su juicio contaminan el medio ambiente, tienen un impacto negativo en la salud de las personas y también hacen que los pequeños ganaderos abandonen sus negocios. Por sexto mes consecutivo, el sector manufacturero de Italia registra una baja que revisamos a continuación. Hablamos del índice Purchasing Manager Index, PMI por sus siglas, que en español, ¿cómo se entendería? Una especie de índice de gerentes de compras, que ha sido elaborado este informe por la firma británica IHS Markit y revela que el nivel de actividad industrial de Italia disminuyó de 47.7 a 47.4 en febrero anterior. Este resultado refleja nada más y nada menos que el empeoramiento mensual más visible del estado de salud del sector manufacturero, y esto estamos hablando desde la fecha de mayo de 2013 hasta el presente. En tanto, el informe precisa que el único rubro con una mejoría en sus condiciones operativas lo ha sido el de bienes de consumo. La caída de este índice PMI responde a un descenso de la producción y también de las compras futuras, lo cual puede influir en una disminución de la adquisición de materias primas y también de otros insumos que se conocen como insumos semi-elaborados. Ahora revisamos indicadores petroleros al cierre de la jornada de este lunes. Aquí los traemos. Barril de petróleo intermedio Texas marcó $61.66, subiendo un 2.51%. El barril del Brent en referencia europea se ubicó en $69.10, al alza con 2.20%. Crudo venezolano se ubica en 4.13.28 yuanes, 413.28 yuanes, precio que se mantendrá durante el transcurso de la semana. Tiempo de nueva pausa en Impacto Económico. Al volver estaremos revisando el crecimiento económico que se ha dado en Bolivia. Se queda con nosotros, ya volvemos, acompáñanos.
El Estado Plurinacional de Bolivia dentro de nuestra perspectiva económica. ¿Por qué? Porque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, subió la proyección de crecimiento económico de este año para Bolivia. Y es que la CEPAL estima que la economía boliviana pudiera crecer este año 4.4%, una décima más de lo que estaba pronosticado con anterioridad. Una meta que no está para nada lejos de ser cumplida, ya que Bolivia cerró en el año 2018 como el país de mayor crecimiento económico de Latinoamérica, con un 4% del Producto Interno Bruto. CEPAL señala que uno de los motores que impulsa la economía del país es la demanda interna, que empujó la expansión de Bolivia a pesar de un contexto internacional adverso. El organismo agrega que con el crecimiento de este año el país se ubica entre los líderes de toda la región latinoamericana. Cruzando frontera, vamos a ver qué sucede con la estatal petrolera brasileña Petrobras. Participará en una licitación ¿para qué? Para la exploración de petróleo y gas. Sucederá en Israel. El ministro de Energía de Israel, Yuval Steinitz, estuvo anunciando este acuerdo cuando el presidente brasileño Jair Bolsonaro inició desde el domingo una visita de 4 días a Israel. El funcionario israelí dijo que Petrobras se encuentra entre las compañías de energía más grandes del mundo, que participará así en el proceso de exploración de petróleo y gas en Israel. Importante decir, Israel está licitando 19 nuevos bloques de costa fuera de las compañías de petróleo y de gas. En una subasta anterior se obtuvieron ofertas de solo 2 grupos de compañías. En esta línea, Steinitz agregaba que en esta nueva licitación van a esperar por más ofertas. ¿Por qué? Porque a su juicio las condiciones van mejorando. ¿Cómo? No lo ha dicho, pero se ha dicho que han mejorado las condiciones. Y seguimos hablando de Brasil porque la economía de ese país no logra salir del estancamiento y esto se ve reflejado también en el índice de desempleo. Vamos a revisar datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística que revelan que la tasa de desempleo en el país volvió a subir en el trimestre concluido en febrero a 12.4% de la población económicamente activa. Esto constituye un alza de 0.8 puntos porcentuales frente a 11.6% que se registrara en los 3 meses anteriores. Con esta cifra, el número de desempleados en Brasil llegó a 13.1 millones de personas. Y vamos hasta Chile porque el Banco Central del país ajustó durante este lunes a la baja su previsión de crecimiento del PIB para este año en ese país. Entidad financiera que situó el crecimiento de este año en un rango entre un 3% y un 4%, 0.25 puntos porcentuales menos si lo vemos con respecto al informe anterior divulgado. Recordemos que fuera publicado en fecha de diciembre del año anterior. El Banco Central ha indicado que este ajuste se debe a la expectativa de un peor desempeño del sector minero, uno de los pilares económicos de ese país austral. El organismo añade que de cara a 2020 se prevé un crecimiento del PIB de Chile de entre un 3% y un 4% por encima del rango de 2.75% a 3.75% del último informe de política monetaria del año precedente. Y ahí nos quedamos hablando de lo que ha mostrado recientemente el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Revela una caída de la producción industrial y pocas variaciones sobre este índice de desempleo del cual hablamos. Vamos a ver muchos más detalles a continuación. Hay resultados del índice de producción industrial que reflejan una reducción del 3.6% si lo comparamos con febrero de 2018, producto de los malos resultados que se arrojara en esta actividad minera. Con relación al índice de producción manufacturera, este presentó un ligero incremento del 0.8% en 12 meses, todo ello gracias al aumento en la fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipos, claro está. Respecto al índice de producción de electricidad, gas y agua, se registró también un alza de 0.9% en 12 meses, con un mayor peso positivo en el gas. ¿Por qué? Porque representó un 15.8% de crecimiento, mientras que en el apartado de ocupación, la encuesta nacional de empleo reflejaba que el desempeño alcanzaba 6.7% en la fecha del trimestre diciembre 2018, febrero 2019, sin alteraciones en su etapa desde hace un año ya.
Y nos vamos a la Argentina. Hay información oficial publicada por el Banco Central Argentino. Reconoce que la inflación de marzo fue elevada, mientras que para abril la entidad prevé un aumento. Así como lo escucha, en marzo la inflación fue de entre 3.7 y 4%. En cuanto a abril, el banco estima que la inflación sea de un 5%. En respuesta al alza inflacionaria, el Banco Central, a través de un comunicado, daba a conocer que la entidad continuará con el estricto control de la liquidez, con el fin de dar mayor previsibilidad al respecto. Asimismo, este organismo añade que absorberá la liquidez necesaria para sostener así una tasa mínima de 62.5% durante todo el mes de abril para las letras de liquidez conocidas como LELIQ. Así están las cosas. Y revisamos también convenios, ayuda, cooperación. Venezuela y Turquía siguen profundizando relaciones bilaterales entre ambas partes. Revisamos a través de la cuenta en Twitter del ministro de Relaciones Exteriores del país suramericano, Jorge Arriaza. ¿Qué nos dice? Aquí lo presentamos. En Ankara nos reunimos con el hermano canciller Mevlut Cavusoglu. Revisamos nuestra cooperación multilateral y bilateral en distintos sectores. Nada ni nadie podrá impedir que los vínculos entre Venezuela y Turquía se diversifiquen y profundicen. Así lo ha dicho. También hay reacciones que queremos presentar y poner a su consideración de inmediato. En los últimos 3-4 años hemos logrado quintuplicar e incluso más nuestra cooperación. Sevgili dostumun da söylediği gibi Venezuela ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tarihi 60 yılı aşkın olsa da son 3-4 yılda 60 senede yaptığımızdan 5-6 kat mislini yapmış durumdayız. En momentos en los cuales Venezuela sufre una agresión económica, una agresión política, el presidente Recep Tayyip Erdoğan y Turquía le han extendido las manos y el corazón al pueblo venezolano. Biz çok müteşekkiriz çünkü Venezuela'nın gerçekten ekonomik savaşla karşı karşıya kaldığı ve zor günlerden geçtiği dönemlerde gerek Türk hükümeti gerekse Türk halkı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem bize kollarını hem de kalplerini açarak büyük dostluk örneği sergilediler. El comercio, el intercambio comercial, las distintas áreas de la economía que hemos desarrollado en los últimos años indican que estamos en un nivel superior de la relación. Reforzar las relaciones bilaterales entre Venezuela y Turquía. Así, con esta idea llegamos al final de nuestra cita de hoy. Mucha más información la seguimos revisando en redes sociales. Ustedes y nosotros, ahí estamos. Telesur Impacto E, Telesur TV y Osbani Telesur. También nos puede enviar sugerencias, comentarios a nuestra dirección de correo electrónico que ya tienen en pantalla. Será hasta la próxima. Continúa con nosotros.